Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces a nuestro tema, como se lo había anunciado, Eliseo y Asiria. Samaria es sitiada. Tenemos algunos conceptos acá, algunos temas. Eliseo hace flotar un hacha. Los arameos son perdonados por Israel. La hambruna en Samaria. Eso es lo que tengo. Hermanos, ¿cuántos tienen confianza en Dios? Yo tengo confianza en Dios. Mi confianza está en Dios. La falta de confianza detiene el crecimiento espiritual. Así es que no perdamos nuestra confianza. Siempre vivamos con esperanza. Con esa esperanza de que un día miraremos al Señor cara a cara, que un día nos iremos con Él. Vivamos con esa esperanza, cuidémonos en el camino que Él nos trazó, porque la falta de confianza detiene el crecimiento espiritual y tenemos que buscar el crecimiento espiritual para poder entender bien los planes de Dios para nuestra vida. Acuérdese que no es para esta tierra, sino que es para el cielo, allá donde está nuestra morada. La falta de confianza entonces va a detener ese crecimiento espiritual y usted y yo debemos buscar ese crecimiento espiritual. Hermanos, más son los que están con nosotros, ¿verdad? Lo decimos muchas veces. Más son los que están con nosotros. ¿Cuántos estamos en victoria? ¿Cuántos tenemos a Cristo? Estos son los que están en victoria. Porque, hermano, hay preocupación, ¿verdad? De alguna forma hay preocupación. Hay duda. A veces hay duda de las cosas. Y también hay hasta acomodo. A veces nos acomodamos en algunas cosas y es necesario levantarnos y empezar de nuevo, hermanos. Dejar aquellas cosas que nos están acomodando y ver hacia adelante. Hermanos, abramos los ojos, porque si no abrimos los ojos no podemos ver esas fuerzas tan potentes que están en nuestro entorno. Abramos los ojos que hay, que allí hay, hermano, cosas que a veces no podemos ver. Pero si tenemos confianza en el Señor, sabemos que hay fuerzas potentes a nuestro alrededor y están a nuestro favor. Hay un rey llamado Ben-Hadad, que es el rey de Asiria. Este quiso atacar a Israel como el enemigo quiere atacarnos, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, este Ben-Hadad, rey de Asiria, quiso atacar a Israel, pero Eliseo estaba al frente. Como tú estás al frente también, nosotros estamos al frente. Es decir, amado hermano, parados para seguir adelante en el camino del Señor. Eliseo estaba al frente. Él y su servidor se sintieron acorralados. ¿Te has sentido acorralado alguna vez? Es Dios el que dispone la última palabra, mis hermanos. Por si acaso nos sentimos encerrados en algo, como ahora muchos, son demasiados los que se sienten quizás acorralados y toman caminos equivocados porque no hayan a dónde ir. Pero si no perdemos la vista del Señor Jesucristo, creo que siempre tenemos a dónde ir. Porque es Dios el que tiene la última palabra, hermano. Me he sentido acorralado algunas veces. Bueno, en lo personal le digo. Muchas veces me he sentido acorralado. Sí, pero Dios está siempre ahí. Y hasta aquí Él me ha salvado. ¿Cómo te ha salvado? Yo no sé si Dios te ha salvado de algunas circunstancias adversas que te llegan en esta vida. Es Dios el que nos salva, ¿verdad, hermanos? Entonces, si nos sentimos acorralados, no perdamos esa confianza. Dios me ha salvado muchas veces. Que Dios abra los ojos a aquellos que no pueden ver esto. Que Dios abra los ojos como al servidor de Eliseo. Cuando estemos en momentos difíciles o cuando alguien esté en momentos difíciles hablando del cristianismo, pidámosle a Dios que le abra los ojos para que mire todos los ángeles que están a su alrededor. Hasta aquí la presencia de Dios. Hay que ver no solo la adversidad, porque muchas veces solo nos ponemos a ver las cosas adversas en lugar de ver lo que está en nosotros para poder vencer la adversidad. Fuerzas están a nuestro lado y de nuestro lado. Qué lindo es tener temor de Dios porque podemos ver su protección.
Eso quiere decir que la falta de temor no ve las fuerzas que hay a favor de uno. Eliseo, fíjese que Eliseo hace por allá algo importante para que nosotros lo veamos. Hace flotar un hacha. Como que los hijos de los profetas no eran tan prosperados. Los hijos de los profetas no eran muy prosperados, y se va a ver en un sistema acá. No estaban a gusto con sus viviendas, pero se destaca que ellos confiaban en Eliseo. Esto es que Eliseo tenía la gracia de Dios, porque así era cuando el Señor levantaba a alguien allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo encontramos de esta forma. Y lo vengo diciendo, lo ungían con aceite y venía el Espíritu sobre él, y era la persona indicada para guiar, para que era el vidente, ¿verdad? Para que llegaran a consultar lo que era de las Escrituras. Leamos nuestra escritura en Segunda de Reyes, capítulo 6. Toma fortaleza en esta palabra, porque según lo escuchas, según lo que leas, encuentra concepto para ti. Dice el verso 1, Segunda de Reyes 6. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo no nos es estrecho. Nos es estrecho. 2. Vamos ahora al Jordán y tomemos allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Aún no querían ir solos. Querían llevar a aquel que tenía el Señor al frente de ellos. Podíamos llamar al que estaba liderando entonces. Ellos no querían ir solos, querían la compañía de Eliseo. Tan necesario es que siempre llevemos la gracia de Dios. Ahora no tiene que ir un Eliseo adelante. Ahora lo que tiene que ir y que tienes que desear que esté ahí, la presencia de Dios. Eso es lo que necesitas y lo que necesitamos. Eliseo no negó ir. No negó a ir, como el Señor nunca se va a negar a estar contigo. Somos nosotros los que nos podemos negar a estar con Él. Él siempre va a estar con nosotros. Eliseo no se negó a ir con ellos. Se ve que necesitaban la bendición de Eliseo, como ahora nosotros necesitamos la bendición de Dios, que es la que andaba también en Eliseo y que ahora anda en nosotros. El flotar del hacha muestra los milagros de Dios. Y al elemento que usaría es lo que estaba mostrando. En el verso 5, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó ahí, e hizo flotar el hierro. Vemos nosotros ahí que es como un milagro, ¿verdad? Algo ahí flotando. Deje caer un hacha en el agua a ver si no se hunde. Lo que vemos acá que era un hacha prestada. Y como les digo, se ve que estos no eran muy prosperados. Se ve que eran sencillos. Es lo que puedo observar. Mis amados hermanos, bueno, algunas veces necesitas algo y no lo tienes y lo prestas. Porque quizá no tenías para comprarlo. Estos precisamente también estaban hablando de sus viviendas. Y querían ampliarse y no podían. Eliseo no se negó a ir con ellos. Ahí estaba la bendición. En esta nota, de pronto comprar una hacha nueva era la alternativa, porque esa era la alternativa, o llevar una de repuesto. Pero se ve el milagro. El hacha tenía que ser devuelta a su dueño. Así es que Eliseo la rescató. Aquel hombre que trabajaba con el hacha prestada, imagínese usted, y la pierde, tenía que pagarla. El hacha prestada muestra la falta de recursos. Bueno, así lo puedo ver acá. ¿En qué problemas se encontrarán algunos que no teniendo recursos prestan un carro y lo chocan? ¿En qué problemas se encuentran? Porque no tienen recursos por si algo les pasa. Necesitan que alguien los ayude. Entonces, como necesitaba que alguien lo ayudara porque de pronto tenía que devolver el hacha. Necesitan que alguien los ayude porque las cosas eran prestadas. Dice, por eso
Por eso es que, hermano, me gusta lo que dicen las Escrituras, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Me gusta ese pasaje. Porque en el Señor tengo mi confianza y todo me va a ayudar bien. Ya sea que preste un hacha o no la preste, si la pierdo todo me va a ayudar a bien. Pero está el dicho sabio, Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces Dios nos ha dado sabiduría. Para que pienses bien, para que pensemos bien hacer las cosas. Dice, el avisado ve el mal y se esconde. Pero los simples, los que son impulsivos, los que dicen hagamos, los que nada les importa, hagamos y pase lo que pase, llevan mucho riesgo. Así es que apartémonos de todo mal, mis hermanos. Siempre hay algo que hacer con el prójimo. Eliseo no se negó a acompañarlos. Quizás te puedes negar alguna vez a hacer algo por alguien. Pues es el mensaje, ¿verdad? Que no nos neguemos a hacer algo por nuestro prójimo cuando podemos hacerlo. Porque siempre hay algo que hacer por él. Porque Eliseo no se negó a acompañarlos. Nunca falta alguien en apuros para ayudar, hermano. Así es, amén. Si entendiéramos qué es ministrar o suministrar, bueno, esto es proveer y otorgar. Es otorgar algo, suministrar, dar, ministrar, dar. Por eso ministramos al Señor. Hermano, entendamos. 1 Pedro 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Dé algo a los otros. Como buenos administradores de la multigracia de Dios. ¿Recuerda usted ese pasaje? Tanto lo he repetido que ya lo debería saber de memoria. 1 Pedro 4, 10. Los asirios son perdonados por Israel. Aquí hay algo bonito. Fíjese que Eliseo no destruyó a los asirios. Más bien les dijo, invítenlos a comer. Fíjese lo que hace por el enemigo. Ascuas amontonarás sobre aquel que te hizo un daño y tú le haces un bien. Hermano, los asirios son perdonados por Israel. Vuelvo a tomar el proverbio. El avisado ve el mal y se aparta. Eliseo interviene a Israel en cuanto al acecho de Asiria, porque los estaban acechando. El verso 8, segunda de Reyes 6 verso 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Hermano, solo notemos acá que la obediencia triunfa. La obediencia, si alguien te dice, a mí me han pasado muchas veces, nos vamos por aquí, no, nos vamos por allá. Y voy a decir algo así con todo respeto a mi esposa. Un día me dice, mira, vámonos en este bus. No, yo me quiero ir en aquella. Bueno, vamos a complacerla. Y la complacimos y nos fuimos en la que ella dijo. Pero llegamos muy tarde cuando la otra llegó temprano. Bueno, ahí hay una tentación y entonces por algo pasó. Pero sin embargo dice, no, pero si nos hubiéramos venido acá, hubiéramos llegado más temprano. Hermano, si hay peligro, apartémonos y notemos claramente las acciones. Amén. Entonces la obediencia va a triunfar, como dice Salmos 37, verso 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo. ¿Está oyendo? ¿Cuánto debemos cuidarnos? El rey de Siria, indignado, pensaba que había un soplón ahí. Pero a la verdad, era Eliseo quien se relacionaba con Dios y sabía las cosas. Él sabía, y ellos pensaban que había un soplón. ¿Y quién les dijo que los estábamos acechando? Podría decir Asiria, ¿verdad? Porque los tenían acecho, pero Eliseo lo sabía. Él tenía la relación con Dios. La nota en 2 Reyes 6:11 dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros
es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y Eliseo lo sabía, imagínense usted. Y ellos ya sabían quién era Eliseo. Entonces el rey de Siria quiso atrapar a Eliseo con un poderoso ejército que rodeó la ciudad de Dotán donde él estaba. Ahí estaba el siervo de Eliseo preocupado, pues eran muchos. Y le dice, ¿qué vamos a hacer? Le dice. Entonces, ¿no te has encontrado en esas circunstancias en preguntarte, ¿y qué hago? ¿Y qué hago ahora? Pues si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad, hermanos? Estamos ahí entonces, ¿verdad? Entonces, el siervo estaba tan preocupado porque eran muchos los que él miraba, pero él miraba la adversidad. Nosotros miremos los muchos que están con nosotros. Aleluya. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, les dice en el verso 16. Segunda Reyes 6:16. Él le dijo, no tengas temor, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Ellos no estaban solos y no estamos solos. Lo que tenemos que hacer es poner la mira en Cristo Jesús, mis hermanos. Entonces el rey de Siria quiso atraparlos y tenía poderoso ejército, pero más eran los que estaban con ellos. Pero el criado, como algunos están, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y qué hacemos? Miren, se nos terminó todo, ¿qué hacemos mañana? Y vamos a tener que pagar aquello, ¿qué vamos a hacer? Dios está con nosotros, hermano. No tengamos miedo. Nuestra nota siguiente. Aquel ejército fue cegado por petición de Eliseo, por petición, por pedir. ¿Has pedido algo? Dios escucha al que le sigue, porque acuérdense que Dios no escucha a los pecadores, dice, ¿verdad? Por allá tienes escritura en Juan. Aquel ejército fue cegado, pero entonces se oró, entonces había una petición. ¿Cuál es tu petición, hermano? ¿Tienes peticiones? Por petición de Eliseo, dice. El ejército se volvió ciego y él mismo se les acercó para decirles, mire, el mismo Eliseo al que andaban buscando. Les guiaré, les dice, mire, les guiaré al hombre que buscan, y ahí va con ellos, y él les dio la dirección de Samaria. Cuando se encontraron en Samaria, entonces el rey de Israel preguntó a Eliseo si los atacaba. Pero Eliseo dijo, no los ataques, más bien denle de comer, les dice. Así es como ellos perdonaron a los asirios, o arameos, creo. Y nunca más volvieron al territorio de Israel, y se prevé que la venganza es de Dios. Hay que entender eso, hermano. La venganza es del Señor. Para aquellos que están pensando tantas cosas, que quieren dar ojo por ojo, diente por diente, en lugar de hacer la obra de Dios. La obediencia es tan importante, porque después el desobediente se siente atacado. Segunda de Reyes 6:20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Mire a dónde llegaron. Verso 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Y le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió a ellos. Y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Mire el trabajo que
se hacía en Eliseo, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo en tu familia a través de ti? Si tienes la gracia de Dios. Preguntémonos muchas veces, como Pablo dijo, ¿y qué hago ahora? La hambruna es en Samaria. Vamos acá entonces. Segunda Reyes 6:25. Hubo hambre. Y hubo gran hambre en Samaria. Hay hambre ahora. Dice, repito esto. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cal de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Problemas habían, ¿verdad? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Aquel rey, ¿verdad? Le pasó como el mono que cayó en la trampa. Nota, el rey culpó a Eliseo por la hambruna y la muerte de su hijo. Y dijo que le cortaría la cabeza, pasara lo que pasara. Mire, todo iba en contra de Eliseo. ¿Y qué fue? Aquella mujer le dijo, dame acá tu hijo, comamos el tuyo primero, después comemos el mío. Pero solo él perdió a su hijo. Eliseo no pudo esconderse. Porque entonces ya lo andaban buscando para decapitarlo. Eliseo no pudo esconderse y el asesino lo encontró. Y él dijo, esto viene de Dios, ¿para qué orar más? Dijo. ¿Para qué orar más? Entonces este hombre se presenta. Entonces creo que iban a cortarle la cabeza. A eso iba, ¿verdad? Vea lo que dice. Usted lea bastante claro esto en todo el capítulo. Segunda Reyes 6, verso 31. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que concedía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Ellos habían pensado, pues esto ya no tiene remedio. Lo que hay que hacer es quitar a este de ahí de en medio, ¿verdad? Ellos pensaban que ya ese era algo inevitable. Y lo que estaba pasando ya era como decir que Eliseo ya no servía para nada ahí. Eso es lo que podemos observar en estos versos. Entonces, en la nota siguiente, el rey mandaba a decir que ya no podía esperar que Dios le ayudara, pues creía que la desgracia venía de él. Y mandó en busca de la cabeza de Eliseo, mayormente al caer en el dicho de aquella mujer que le incitó a comerse a su hijo primero y después el de ella, pero ella escondió a su hijo. Dice el Salmo 32:10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. Porque muchos dolores hay para el que se aparta y sabe de quién se aparta. Muchos dolores le vienen. En los momentos de aflicción no perdamos la esperanza. Aunque los que lideran se debiliten, hermanos. Aunque los gobiernos sean derrotados, nosotros solo confiemos en el Señor, en el Todopoderoso. Eliseo y Asiria. Entonces, Dios enfrentó a los de Asiria por medio de Eliseo. Los profetas predecían la consecuencia de la maldad. Ese era el trabajo de ellos. Pudo haber sido la situación del rey y del pueblo. Y por eso vino el sitio.
por la misma maldad. ¿Cuánto nos tenemos que portar de bien, amados hermanos, para no dudar de las cosas y pensar que por nosotros, por desobedecer, vino aquello como la costumbre que tenía el pueblo? Porque hicimos esto, vino esto, empezaban a decir. Así es que es mejor portarnos bien. Asiria como el verdugo, pero Eliseo como el portavoz de Dios para liberar y dar la lección al enemigo. Bueno, proteger al pueblo, hermano. De pronto el enojo del rey era que Eliseo no pedía el milagro. ¿Para qué vamos a orar ya por esto? Pero bueno, también se pensó en que ahora ya no es de más, ya no se puede, porque había perdido a su hijo. Entonces, la culpa se le echaban a Eliseo. Y el enojo del rey, imagínese usted, contra Eliseo. Y entonces Eliseo no pedía el milagro para detener la consecuencia. Pues sabía que Eliseo era un hombre de Dios. Sabía que Eliseo podía, pero no le pudo salvar al hijo. El enemigo y el que desconfía y debilita su fe es tratado, hermano, es tratado con juicios. Dios no hace excepción. Así que portémonos bien. Samaria es sitiada. Samaria enfrentó la hambruna. Bueno, en muchos países se está pasando hambruna. Sí, hermano. Samaria la enfrentó también. Y era tan severa que comenzaron a comerse a los hijos. Oiga eso. El sitio era que nadie podía entrar ni salir. Fíjese que los alimentos se acabaron. No había para comprar. Y el precio era elevado. Recuerda usted, ¿verdad? 80 monedas de plata por una cabeza de burro y 1 litro de estiércol de paloma por 5 monedas de plata. Imagine el precio de la cebada y la harina, ¿cómo estaría? Eliseo profetiza el fin del sitio a la respuesta de aquel encargado de quitarle la cabeza. Los precios se anivelarían, significaba el fin del sitio. Entonces ahí ya encontramos la voz de Dios. Ahí ya encontramos. Mire cómo lo dice. Y va a haber normalidad de precios. Es decir, volverán a la normalidad. Se lo hizo saber al rey diciéndole que aunque Dios abriera las ventanas no sucedería nada. Mire, ya llegó la incredulidad. Y por esto Eliseo le dijo que él no miraría aquello ni comería. Este fue muerto, como dijo el profeta. La gente lo atropella hasta morir. El profeta se lo dijo. Siempre hay que creer a Dios, hermano. La nota, Segunda de Reyes 7:1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora, mañana a estas horas, valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seahs de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Y aún príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. No hay que ser incrédulos, hermano. Los leprosos yacían. Mire, habían leprosos, fíjese, mire cómo está esto. ¿Dónde están los leprosos? Los leprosos no los dejan entrar a las casas ni a las ciudades, ¿verdad? Están en las afueras. Los leprosos yacían a las puertas. Es como aquellos que están esperando que se les dé algo de comer. Entonces los leprosos yacían a las puertas, pues estos no podían entrar. Estos aprovecharon la huida de los asirios, porque ellos salieron huyendo. Pues al no haber comida en Samaria, deciden ir al campamento asirio y encontraron desolación. Ya Asiria ya se había marchado y salieron corriendo, que se les olvidaron las cosas, no agarraron nada, hermano. Dejaron muchas cosas ahí y los leprosos aprovecharon. Aún estos leprosos movidos a misericordia, mire, en lugar de acaparar, ahí estaba la misericordia en los leprosos. Movidos a misericordia. Al principio no querían avisar que se habían ido los de Asiria y habían dejado las cosas. Pero luego dieron aviso, pues veían que era un error no avisar. Pensaban bien. Nota siguiente, Segunda de Reyes 7:3. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad.
por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Ya no tenían esperanza. Vamos, pues ahora, y pasemos al campamento de los sirios, y ellos nos dieren la vida, viviremos, ¿verdad? Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Estaban decididos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Miren lo que escucharon. A veces uno escucha ruidos y ¿qué es eso? Dicen las personas, ¿verdad? Tienen miedo. Y ellos pensaron: miren, trajeron a toda la gente en contra de nosotros, dijeron ellos, y no hicieron más que huir para salvar sus vidas. Nuestra vida está en el Señor, así es que corramos a Cristo. Los leprosos movidos a misericordia. Segunda Reyes 7:8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en la otra tienda, y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es un día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz ni de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. O sea, le habían dejado mucha provisión, hermano. Entonces, el rey de Judá, vemos ahí la segunda de Reyes 7:12. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán, como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviamos y veamos qué hay. Entonces, los asirios dejaron muchas cosas en su vida, pero se cumplía lo que el profeta decía: el mensajero del rey murió como el profeta dijo. Ahí se cumplió: muerte del mensajero del rey. Los precios se anivelaron. Allá en segunda de Reyes 7:16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él, aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por 1 siclo, y 1 seah de flor de harina será vendido por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe que había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Ciertamente pasó, mis hermanos. La esperanza debe estar al presente, hermano. Tenemos que tener esperanza en Dios. Dios es quien ayuda en momentos difíciles. No flaqueemos. Eliseo no permitió que el rey terminara con Asiria,
imagínese usted, más bien les dijo, denles de comer, pues hará cosas, pues era cosa de Dios eso, hermano. Proverbios 25:21, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas vas a amontonar sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Mire los mensajes tan claros, ¿verdad? El ser fiel puede activar juicio, el ser infiel, quiero decir, puede activar los juicios. Así es mejor serle fiel, hermano. Entendamos hoy que nuestro único libertador, en quien debemos confiar, es Cristo Jesús, mis amados hermanos. Esta es la forma, mis queridos hermanos. Espero verte bendecido con este tema tan amplio y tan especial para mi vida, y que Dios te siga bendiciendo. Y bueno, yo te veo en la próxima o una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga, mi hermano. El tiempo entonces con mis hermanos.